Muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar dentro de nada un nuevo directo, así que bueno, probando aquí todo lo técnico, ya los que se vayan conectando me irán diciendo qué tal me escuchan, qué tal se ve, si va todo bien, para recibir en el directo de hoy a el doctor Félix Torán. Un gran honor para mí poder estar entrevistando a una persona como Félix porque es un hombre con mucho bagaje en el mundo espiritual que además está avalado por su trayectoria científica, que bueno, que ya él nos contará. Algo que es un privilegio poder encontrar personas tan bien equilibradas en esta dualidad ciencia-espíritu. Y vamos a indagar hoy sobre ese tema precisamente. Algo que él está muy acostumbrado a hablar porque yo creo que es de los temas que más le piden en las entrevistas. Háblanos de esta fusión. Bueno, yo voy a tratar de hacerles un poco de portavoz a toda mi comunidad que ama también la parte científica, pero no deja de lado la parte espiritual, una parte que al final nos une y hace que le podamos dar respuestas también a esa otra parte que se basa más bien en hechos y comprobaciones. Bueno, yo voy a ir dándole paso también para que él pueda presentarse a sí mismo y a ver que toda la parte tecnológica salga bien y podamos hacer un directo en condiciones. Así. Félix Torán. Buenas noches a todos también. Vayan poniéndose cómodos porque se viene un súper directo en esta noche. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un placer estar contigo. Muy buenas noches. Bueno, el placer es mío y de verdad quiero agradecerte porque quiero comentarle aquí a la gente que has dado ese sí rotundo a la primera invitación. Para mí que una persona como tú se haga tiempo para poder ser entrevistado me parece de un alma muy humilde y te lo quiero agradecer porque para mí eres un mentor en mi vida. Muchas gracias, muchas gracias. Es un placer, de verdad, un placer hacer este tiempo. Y bueno, os mando a todos un saludo desde Francia y un saludo muy especial para ti, claro está. Tenemos que decir que sí, que Félix está conectado desde Francia, pero Félix es de origen valenciano, ¿no? Sí, exactamente, de Valencia. Lo que pasa es que ya hace pues más de 20 años que vivo aquí en Francia. Pero bueno, yo, mi España, y me la recorro cada año desde hace pues casi 20, ¿no? Y no, bueno, hasta el confinamiento no he parado, ¿no? De dar conferencias, pues continuamente por España, privilegiadamente, y no me he olvidado nunca de Canarias, que le tengo pues un amor muy especial. Bueno, mi Sí, querida amiga Lidia Monzón, que no sé si conocerás, pues sí, puede claro dar que fe de sí. ello. Claro que conozco a Lidia y es una amiga también muy querida aquí en Canarias, una coach muy reconocida también y sé que has estado de la mano de ella viniendo en presencial aquí en Canarias, pero yo no te he podido ver porque no sabía que habías estado aquí. Fíjate que en mi trayectoria también como coach, como terapeuta, me he apoyado mucho en tus libros. Sobre todo los dos primeros libros tuyos que yo tuve es La ley de la autocreación y mente Ah, cuántica, sí, sí, sí. y me han encantado, que los recomiendo. Pero bueno, ya hablaremos también de libros para que la gente pueda tomar nota. Y hoy te he invitado a hablar de un tema que estará ya un poco como tú dirás, es la gente no tiene otra cosa que preguntarme, porque he visto que y todos te preguntan de ciencia y espiritualidad, ¿por qué será? Bueno, es normal porque uno lleva mucho tiempo no acercando esos dos terrenos, siempre con sensatez, claro está, pero es un tema tan amplio que es que nunca se ha abordado lo suficiente, así que realmente no es aburrido tratarlo y nunca lo estás tratando de nuevo, ¿no? Porque realmente hay mucho que ver ahí y cada entrevista tiene un enfoque distinto. Se podrían hablar horas y horas. Bueno, yo te agradezco que no estés harto de que te pregunten lo mismo, porque yo tengo mucho entusiasmo puesto en las preguntas que te voy a hacer, que van a ir fluyendo además, pero que creo que les puede interesar mucho a quien te escuche también como tú bien has dicho, desde otras vertientes, cada uno te va a ir preguntando cosas distintas. Y bueno, lo primero que te quería preguntar, ya que te has manejado tantos años y aún sigues en contacto con el mundo científico, ¿por qué los científicos son tan reacios en su mayoría, porque no vamos a generalizar, a unir la espiritualidad, a agarrarse de algo que es más intangible? Bueno, hay que separar dos cosas, ¿eh? Cuando tú haces ciencia, la ciencia funciona en el plano material. La ciencia se basa en la dualidad, sujeto-objeto, funciona con el método científico y eso solo funciona para estudiar el mundo material y es lo mejor que tenemos para conocer el mundo de la materia. Ahora, la ciencia no entiende de metafísica, la metafísica para la ciencia no existe. O sea, si hay algo que pueda considerar que se le escapa, la ciencia piensa que algún día lo explicará con métodos científicos. Yo cuando hago ciencia
me pongo ese casco. Quiero decir, yo no intento meterme más allá de la ciencia porque no tiene sentido, entonces no haces ciencia, ¿no? Harías falsa ciencia. Ahora, también te digo, no hay nada que impida a un científico, cuando deja de hacer ciencia, mirar más allá de la ciencia, ¿por qué no? Conozco muchos científicos que son personas muy religiosas o personas esotéricas, amantes del tarot, he conocido amantes de la astrología en sus ratos libres y muchas cosas más. Y meditadores bastante experimentados. Cada cual tiene su vertiente, lo que no se hace es mezclar. Yo por eso cuando acerco ciencia y espiritualidad digo que se pueden acercar pero sin mezclar porque son dos caras de una misma moneda. Se pueden poner a cenar en la misma mesa, pero cada una come de su propio plato, es la forma que yo lo suelo explicar. Claro, qué interesante eso que dices, porque lo que no es bueno que suceda es que nos pongamos en bandos totalmente antagónicos a discutir o a ver quién tiene razón, cuando creo que puede ser de gran apoyo que un lado de la acera mire al otro, ¿no? Y no lo pase inadvertido. Bueno, la cuestión es que la ciencia y la espiritualidad no es que algún día se tengan que dar la mano, es que ya la tienen dada, pero no se quieren dar cuenta. Pero de todas maneras, bueno, yo confío en que eso llegará. Lo importante, como digo, es no hacer mezclas, ¿no? O sea, mirar la ciencia no impide que después puedas mirar más allá de la ciencia. Y entonces empiezas a ver una aproximación hacia lo mismo. Hay científicos de frontera que trabajan desde la ciencia intentando llevarla hasta los límites, hasta llegar a esa barrera que separa la ciencia con la espiritualidad. Yo, cuando acerco esos dos terrenos, lo hago desde el otro lado. O sea, yo me muevo desde la espiritualidad hacia esa frontera. Y cuando hago ciencia, cada cosa en su sitio. Pero se puede ver que tiene que encajar. La ciencia se encarga de lo de abajo, de la materia. La espiritualidad de lo de arriba. Y como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. ¿Qué le ocurre a una persona como tú que ya lleva 18 libros escritos, donde los seguidores o los compradores de esos libros son en su mayoría personas de vertiente más espiritual o de vertiente más anclada al estudio de la mente, a la comprensión del ser, en el ámbito científico? Es decir, ¿cómo eres mirado por otros colegas del sector cuando ya llevas 18 libros que se pueden enmarcar más en el ámbito de la espiritualidad? Pues mira, como yo he separado siempre las dos vertientes, pues entonces no, realmente es que ni siquiera se mira. De hecho, cuando tú trabajas en el mundo de la ciencia, tú te encargas de la ciencia, como decía, te olvidas de todo lo demás. O sea, tú no puedes meterte en temas espirituales al abordar un tema científico. Entonces yo por eso en mi campo, pues soy una persona respetada en mi campo porque yo me dedico a lo que me dedico con rigor y con profesionalidad, por supuesto. Ahora bien, eso no me impide, cuando dejo la ciencia de lado, pues dedicarme a mi otra vertiente, que llevo más de 20 años muy entregada a ella, y por supuesto lo que no hago es mezclar. Lo que no hago es decir, oh, la ciencia ha demostrado tal realidad metafísica, ¿no? Porque eso no sería verdad, ¿no? Yo no hago esas falsas verdades, pero eso no te impide abordar un tema, abordar el otro. Y es curioso, me he encontrado muchas veces que resulta de personas del ámbito científico, con las que he trabajado en el ámbito científico alguna vez en mi vida, y resulta que me encuentro después porque son lectores míos y no lo sabía, ¿no? Qué regalo, ¿no? Porque el ver esa manifestación por parte de alguien que lo tiene quizás más encasillado en ese aspecto científico, pues es una grata sorpresa. Con respecto, por ejemplo, bueno, hay un libro que me gusta mucho que es Mente Cuántica, tocas muchísimos temas en tus libros. Cuando te metes en el estudio, ¿no?, de este gran ordenador que tenemos que se conecta, ¿no?, multidimensionalmente, ahí también hay un claro ejemplo científico, porque estamos estudiando materia cuando estudiamos el cerebro y sus partes, pero ya cuando entramos a hablar de mente, ya ahí podemos ir desdibujándonos, ¿no?, y entrar en el lado más abstracto. Esto es, creo que uno de los grandes ejemplos donde la ciencia y la espiritualidad se dan la mano y no conocen que se la están dando, ¿no? Siempre he pensado así porque, bueno, pasa como en todo, ¿no? Tú tienes una realidad física y una realidad metafísica. Y las dos se corresponden. Como es abajo, es arriba, como es arriba, es abajo. Tal como decíamos, es que no puede ser de otra manera. Entonces, las realidades espirituales, las leyes espirituales, funcionan a nivel metafísico en los planos superiores y funcionan a nivel físico en los planos materiales. Por lo tanto, tú puedes estudiar, por ejemplo, cómo funciona la mente a nivel de cerebro y la estás estudiando en su proyección en lo material. Y te da mucha información y puedes aprender muchísimas cosas.
Ahora, lo que hay que ser muy cuidadoso es de no ser materialistas en ese aspecto, porque entonces te olvidas de la parte espiritual. Quiero decir, si tú dices la felicidad es la secreción de determinadas sustancias, ahí ya la has liado, porque ahí te has quedado en el mundo de los efectos, en el mundo de las apariencias, y te has olvidado del mundo de los significados, de las causas. Quiero decir, la felicidad no es la secreción de ninguna sustancia. Cuando tú eres feliz, a nivel material, el cerebro puede que segregue determinadas sustancias, tenga determinadas descargas, y eso se puede estudiar a nivel material. Lo mismo que en el cerebro se puede hacer con todas las leyes. Qué interesante. Y, por ejemplo, hablando de este terreno, hay mucha gente que seguramente te pasará con preguntas que te hacen seguidores, ¿no? Que están recién entrando en este mundo y se sienten quizás hasta a veces un poco perdidos porque hay tanta información y no saben por dónde empezar. Si tú tuvieras que recomendarle uno de tus libros a una persona que se está iniciando en este tema de la cuántica, de poder comprender que somos energía y que esa energía pues tiene unas consecuencias en sus vibraciones, en sus frecuencias, en nuestra vida para crear nuestra realidad, ¿qué libro le pondrías en sus manos? No es fácil elegirlo, ¿verdad? Porque después de haber Es escrito como elegir 18 un no es hijo, ¿no? sencillo, La ¿verdad? pregunta que te hice. Pero si tuviera verdaderamente, porque claro, después de 18 libros, pues has integrado muchas cosas y te pones también en el lugar de alguien bueno, que no te ha seguido desde el principio y a lo mejor quiere empezar. Y yo le recomendaría, por supuesto, el último libro que he publicado, porque precisamente es el que, digamos, arrastra más de de todo lo hecho y está escrito de una manera que está pensado para las personas que empiezan. Es el libro ¿Quién soy? Mira, lo tengo aquí. ¿Quién soy, ¿Vale? no? ¿Quién soy? Es la última ¿Quién publicación soy? que he hecho, mi 18º libro. Y es un libro pues, que te acompaña en ese sendero de la luz y es un libro ameno de leer. Quiero decir, es de lectura fácil, de lectura sencilla, te atrapa y te lo lees rápido. Pero luego cuando lo vuelves a leer, lo dejas descansar y lo vuelves a leer, te das cuenta de que quien lo lee ya no es la misma persona. Y empiezas a ver ahí detrás de esas letras, detrás de la forma, detrás de la letra, empiezas a ver el espíritu detrás de la letra. Empiezas a ver todo un universo que estaba ahí y que no te dabas cuenta. Yo por eso digo, cuando muchas veces hablo a personas, ¿no? que les veo que están intentando procesar todo lo que digo y se les nota bueno, que se llevan trabajo para después procesarlo. Yo les digo, no os preocupéis. Digo, yo no estoy intentando hablarte a la parte consciente, digo, utilizo la parte consciente para hablarte al subconsciente. O sea, la semilla que se planta es otra, es una semilla que no va con las palabras y que luego va a ir germinando ahí y va a ir dando sus resultados. Es lo que pasa cuando lees este libro. Tú lo lees una vez y has entendido muchas cosas, te llevan momentos, ajá, y dices, vaya lo que he aprendido, sí, pero lo dejas descansar y ahí germina algo. Ahí germina algo y empiezas a tener revelaciones. Y cuando lo lees la segunda vez dices, madre mía, ¿cómo no había visto esto antes? Claro, porque no era la misma persona que lo leía. Estoy de acuerdo contigo que todo buen libro no te habla una sola vez, sino cada vez que tienes un encuentro con él tiene un nuevo mensaje para darte. Así que no creo que este sea la excepción, dado que he leído otros libros tuyos y aún sigo apoyándome en ellos. Y una de las cosas que yo más valoro en personas, sobre todo que tienen una trayectoria como la tuya, es la sencillez de la comunicación. Creo que a veces no necesitamos decir palabras muy complicadas para engrandecer nuestra parte profesional, sino más bien un lenguaje más ameno que permita que el que nos sigue o se interesa por nuestro trabajo pueda comprenderlo. ¿Estás de acuerdo con que no Sí, hay que adornar mucho para poder decir algo claro? estoy de acuerdo, porque bueno, incluso en el mundo de la ciencia, ¿no? Yo soy partidario de eso, ¿no? Hay gente muy técnica, bueno, yo soy muy técnico también, yo puedo leerme, de hecho me leo muchos documentos cada semana de 400, 500 páginas llenos de ecuaciones, fórmulas y tal, y soy capaz de digerirlo, pero si se lo tengo que contar a alguien no le voy a contar las fórmulas, ¿no? Intentaré hacerlo de una manera que lo entienda, ¿verdad? Pues pienso que es lo mismo, en la ciencia siempre he apreciado la comunicación clara, no es necesario utilizar tecnicismos larguísimos y demás para intentar demostrar que sabes más. Porque para empezar no se trata de demostrar nada, ¿no? Se trata de trabajar, se trata de avanzar en la ciencia y se trata de aportar algo, ¿no? Y si quieres aportar, pues hazlo fácil, no lo hagas más difícil, ¿verdad? Yo siempre he sido realmente partidario. Incluso me acuerdo de leer un artículo de la IEQ, que es la Sociedad Internacional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, toda una entidad, ¿no? En el mundo de la ingeniería electrónica. Y había un artículo que lo decía, que había una medida, como una especie de factor que utilizaban en los escritos en inglés para medir la claridad. Y se basaba precisamente en calcular una relación en la que contaban las sílabas que usabas en las frases.
y sacaban un factor que era el factor de niebla, ¿no? Cuanto más nebulosa es tu comunicación, quiere decir que más sílabas, más polisílabos utilizas, que no entiende nadie, ¿no? De estas palabras raras y demás. Y daban el ejemplo que decían que el número más claro que habían sacado precisamente era la Biblia, fíjate. Wow, qué interesante ese estudio. Bueno, yo es que la verdad es que puedo decir, para que quien nos esté escuchando, que cualquiera que se encuentre con un libro de Félix va a encontrar un lenguaje muy claro, va a encontrar sobre todo un camino muy sencillo para poder comprender los sucesos de la vida y sobre todo, como tú planteas en este último libro, el autoconocernos, ¿no? Yo estoy de acuerdo que para mí es la base de todo. O sea, yo no puedo amar lo que no conozco, no puedo comprender los mecanismos de algo que no conozco, y somos seres tan sofisticados que si realmente no partimos de la base del autoconocimiento, ¿a dónde va a llegar la conquista de nuestro camino, no? ¿Qué más cosas en ese libro, por ejemplo, nos hablas acerca de este tema del autoconocimiento? Bueno, lo primero, por supuesto, la ley de correspondencia que hemos dicho antes. Tenemos que tenerla muy clara, ¿no? Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Las leyes que vemos en la naturaleza están en nosotros, están en el universo entero. Nosotros somos una correspondencia, un microcosmos completamente análogo al macrocosmos, ¿eh? O al mesocosmos que hablaban algunos antiguos, ¿verdad? Que es la naturaleza. Pero tenemos una correspondencia total. ¿Tú quieres conocer el universo? Mira adentro y conócete a ti mismo. Las mismas leyes universales que rigen en todo el universo están rigiendo dentro de ti, así que las puedes conocer. Para eso te tienes que hacer la pregunta clave, ¿no? ¿Quién soy? La espiritualidad no es un viaje hacia el exterior, no se trata de mirar hacia afuera, se trata de mirar hacia adentro. Para eso necesitas una herramienta que te permita girar la vista y mirar hacia adentro. Esa vista no es física, es otro tipo de sentido, y ese sentido lo despertarás a través de la meditación, que es ese sentido introspectivo. Pues este libro te enseña muchas cosas de esas, te enseña a hacerte esa pregunta, a meditar con esa pregunta, te enseña a elevar tu nivel vibratorio y a entender que, bueno, pues que el universo está dividido en planos vibratorios, ¿verdad? Como si cortaras lonchas, ¿no? El universo. Y todos estamos vibrando pues en sintonía con uno de esos planos, pero no necesariamente lo suficientemente elevado, ¿no? Dejamos algunos sin sintonizar, ¿no? Si fuéramos una emisora de radio, como que el dial lo tenemos muy restringido todavía y no hemos barrido todo el dial, ¿no? Entonces esto el libro te lo enseña. Te enseña a elevar tu nivel vibratorio, te enseña a comprender el tiempo, te enseña a comprender pues, cómo puedes, por ejemplo, elevar tu centro de vibración para que en lugar de estar en la personalidad, esté más en el corazón. Esto es muy importante. Para que la personalidad trabaje para el alma y no te concentres únicamente en la personalidad, que es lo que le pasa a muchos seres humanos. Que sepas entender cuál es la diferencia entre el yo soy, el sí mismo, el yo mismo, o sea, el ego, la personalidad, ¿no? El yo superior, el yo uno, todos esos niveles de conciencia, todo esto lo entiendes de manera, pues eso, sencilla, haciendo analogías, comparaciones con ordenadores, por ejemplo, con cosas pues, que se pueden comprender y que te dan, pues eso, te dan chispazos de comprensión. De comprensión. Me encanta, tiene que ser fabulosa esa explicación, no creo que sea la excepción que nos deje sin nada que aprender, porque al contrario, creo que ofrece muchísimo. Mira, tú eres un gran experto en ley de atracción y notarás por tener redes sociales que la gente está muy preocupada con la ley de atracción, sobre todo porque la utiliza de una manera materialista, ¿no? Es decir, o yo creo desde mi percepción que interpreta que la ley de atracción es algo que lo uso cuando yo quiero usarlo y no omiten el que somos imanes con patas, que estamos todo el día atrayendo, ¿no? Entonces me gustaría que hagas un breve resumen, sobre todo para estas mentes que están más centradas en quiero el coche rojo, quiero que vuelva mi ex, quiero sacarme la lotería, ¿no? A ver, ¿qué más cosas, ¿no? Hay para decir de la ley de atracción que quiero esto o no quiero esto otro, ¿no? Bueno, pues yo diría lo mismo que has dicho tú, o sea, que la ley de la atracción es una ley universal. Las leyes universales funcionan siempre, en todo lugar y bajo cualquier circunstancia. Lo que pasa es que es una ley universal que no es una ley física, sino es una ley metafísica. Metafísica, más allá de la materia. O sea, que trabaja en los planos superiores. Las leyes universales no funcionan o dejan de funcionar. Las leyes universales operan siempre. O sea, tú no puedes hacer que la Tierra deje de atraerte cada día, que la ley de la gravedad funcione. Lo mismo pasa con la ley de la atracción. La ley de la atracción funciona siempre. Lo que pasa es que muy a menudo, como decías antes, la estamos utilizando sin darnos cuenta, inconscientemente, para atraer aquello que no deseamos.
Lo que tenemos que hacer con la ley de la atracción es aprender a usarla menos inconscientemente para atraer lo que no deseamos y empezar a usarla más conscientemente para atraer aquello que deseamos. Es decir, es un poder que ya tenemos, pero lo usamos mal, porque lo dejamos apartado y lo usamos inconscientemente y lo programamos precisamente para ponernos muchas veces hasta la zancadilla. Y si Claro. aprendes a utilizarlo conscientemente, agarras el volante y puedes sacar pues, un partido, un beneficio. No hablamos solamente de beneficio personal, ¿eh? Aquí no hablamos de la personalidad. Las leyes universales, recuerda que son espirituales, por lo tanto son leyes constructivas y positivas. Cuando tú consigues algo funcionando desde el ego, puedes tener seguro que no lo vas a conseguir con la ley de la atracción, ¿eh? Puede que lo consigas, ¿no? Una persona que se le mueve el ego, la ambición, la posesión por encima de los demás, pensando en su propio ombligo, esa persona funciona desde el ego. Esa persona puede conseguir sus éxitos, pero los conseguirá luchando contra todas las leyes universales. Y cuando los consiga no los habrá conseguido por la ley de la atracción y habrá acumulado una serie de deuda de destino, karma negativo, como se le llama en otras tradiciones, pues que tendrá que compensar en algún momento, obviamente. Totalmente. Bueno, con respecto a la ley de atracción, tenemos un libro a nivel mundial que le ha hecho flaco favor a la ley de atracción desde mi punto de vista. No sé si estarás de acuerdo porque nos ha puesto, o por lo menos ha puesto a la mayoría de la gente en esa ley materialista que es el secreto, ¿no? Es decir, ha tomado a la ley de atracción como una herramienta para materializar cosas simplemente Claro, tangibles, ¿no? hay que Pero entender por que otro lado, pero por otro lado, y no sé si estás de acuerdo con lo que voy a decir, ha acercado el concepto de ley de atracción, cosa que yo eso sí le agradezco al marketing que hay detrás del libro El Secreto, porque la gente se empezó a dar cuenta que somos mente y que la mente tiene vibración y bueno, y todas las 7 leyes universales, esa correspondencia, esa generación, esa polaridad, ese ritmo y todo lo que tiene que ver que hace a la ley de atracción. Y ahora me gustaría saber tu opinión sí, con sí, respecto a lo eso. veo parecido también, sí, sí. Quiero decir, el libro, para empezar, bueno, es un libro y sobre todo es un documental. Hay que entender que es americano y tiene la forma de pensar americana, ¿no? De poseer, del dinero, etcétera, ¿no? Y que es un gran error a nivel espiritual, por lo menos, ¿no? Eso es una tendencia hacia el materialismo, pero es verdad que por otro lado ha acercado la ley de la atracción. Lo vende como algo que a lo mejor no es, lo vende como si estuvieran desvelando un secreto que estaba guardado por quienes lo escriben, que eso no es cierto, es un secreto, no es ningún secreto para empezar, pero es una ley universal bien conocida que se pierde en la noche de los tiempos y que, bueno, efectivamente quienes han estado capacitados para utilizarla, pues han aprendido a utilizarla y lo han ido revelando a quienes pueden utilizarla después, ¿verdad? Pero bueno, llega un momento en el que esas cosas se pueden liberar y pueden funcionar. Ahora, el liberador de esa ley universal para mí no ha sido el libro El Secreto, pero ha sido un contribuidor a que eso ocurra. Y bueno, en ese sentido, pues oye, esto ayuda, ¿no? Lo que pasa es que, claro, también genera en ciertas personas pues algunos malentendidos, ¿no? Piensas en un coche y lo vas a tener aparcado en casa, o puedes llenar el banco de dinero. Y sí, sí, puedes llenarlo, sí. Pero si no entiendes el dinero a nivel espiritual como lo tienes que entender, entonces caeremos en el mismo problema de antes, ¿eh? Y al final el remedio será peor que la enfermedad. Así que hay que comprender bien la ley de la atracción, pero después además es necesario utilizarla bien. Y hay que utilizarla desde el corazón. Tal cual. Bueno, fíjate qué interesante que así como estamos hablando ahora de un opuesto dañino, que es centrarnos en una ley que, como bien has explicado, está operando siempre y la podemos usar beneficiosamente también para la evolución de nuestro ser, no caer en este materialismo, también a veces pasa lo contrario, es decir, las personas que están muy centradas en lo espiritual, de alguna forma niegan el merecimiento a la abundancia, es decir, se cierran a ese caudal que también merecemos y que no está para nada reñido con nuestro mundo físico, el poder tener una vida espiritual, una vida llena, una vida que te nutra como alma y a la vez poder vivir en una holgadez en el mundo físico, ¿no? A ver, como en el capítulo, bueno, hay un capítulo entero dedicado a eso precisamente para aclararlo en el libro Quién soy, de hecho, ¿no? Porque sí, hay personas que dicen, sí, es que yo soy muy espiritual, ¿sabes? Porque bebo mucho té verde y porque, no sé, porque me leo estos libros o porque hago yoga o tal. Bueno, vamos a ver, yo siempre digo, cuando una persona te dice que es más espiritual que tú, esa persona no sabe mucho de qué va la espiritualidad. Porque ¿cómo se puede ser más espiritual que otra persona? Vamos a ver, ¿cómo se puede ser un Sí. ser humano más espiritual que otro si todos somos seres espirituales? Somos seres espirituales viviendo una vida física a través de un vehículo físico.
Si tenemos un vehículo físico que nos enlaza con el mundo material, ¿no será que el mundo material sirve para algo? ¿No estará ahí para algo? ¿No será esa escuela de la vida en la que tenemos que tomar lecciones, aprender, ir teniendo ciclos de mejora, ¿no? Si está es para algo, ¿verdad? Nosotros somos seres espirituales viviendo una vida física. La espiritualidad no sirve para huir del plano material. Hay gente que se equivoca con eso. Dice, voy a meditar porque mi vida es un asco, me desconecto del mundo material, me refugio en lo superior. No. Tú te unes a lo superior para armonizarte con lo superior, pero para luego poner los pies en el suelo y venir aquí a servir en este mundo y compartir con la humanidad y ayudar a toda la humanidad a avanzar juntos. Es la forma de hacerlo, con la cabeza en el cielo y los pies en el suelo. Cada vez que entras en una catedral gótica, la catedral te lo recuerda. Están hechas para eso, ¿eh? Tú nada más entrar a una catedral, lo primero que te hace la cabeza es que te quedas así, ¡guau! Y te quedas con la cabeza en el cielo y los pies en el suelo. Esa es la actitud. Esa es la actitud. La meditación, la espiritualidad sirve para hacernos mejores servidores. Mejores servidores. Servidores que unen lo de arriba con lo de abajo. Para eso te hace falta lo de arriba, pero también te hace falta lo de abajo. Mira el arcano número 1 del tarot, el mago, lo que hace. Tiene una mano señalando para arriba y la otra para abajo. Pues ahí nos lo dice. Qué bonito. ¿Te gusta también todo el tema del tarot y los arcanos mayores y cómo podemos autoconocernos a través de estos arquetipos? Sí, bueno, son ya más de 20 años estudiando estos temas, la cábala y la alquimia. Y También te gusta la cábala. Vale, estupendo. Sí, la cábala soy muy Esa estudioso. faceta tuya no te la conocía. Sí. Me encanta. Bueno, cábala, tarot y otras tantas disciplinas. Es importante porque todo eso está interrelacionado, por supuesto. Totalmente. Aparte para mí, los cabalistas, bueno, sobre todo nos han acercado desde hace ya miles de años cosas que ahora se están haciendo más visibles, ¿no? Pero las trabajaban desde ya hace muchísimo tiempo. Y ellos aprendieron esa luz de antes todavía. Esa luz es la misma luz primordial, ¿no? Pero la cábala lo ha transmitido de una manera que, bueno, vale que no era para todo el mundo, se transmitía un poco de boca a oído, ¿verdad? De alguna manera, pero... Que había unas restricciones. Ahora está más abierto, pero también es cierto que es muy fácil encontrarte por ahí libros que parece ser que con leerte un libro ya sabes cábala y demás, y la cábala es para estudiar una vida, y es mucho estudio. Totalmente. O sea, tiene una parte intelectual realmente muy profunda, pero luego está la parte espiritual. Y todo ese esfuerzo, porque es muchísimo que tienes que hacer de una vida de estudio, solo lo haces si de verdad tienes una aspiración pura. Si no, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo contigo, es algo que requiere implicación y requiere mucho amor estudiar cábala, porque al final no acabas nunca, es como tú dices, esto parece que un libro más, pero siempre hay algo nuevo que descubrir. Para mí, bueno, ha sido desde luego la sabiduría que me ha abierto más puertas en lo personal y en lo material también, ¿no? En todo lo espiritual y material. Te quería hacer una pregunta, ya que has entrado, yo voy naturalmente preguntándote según me surja, y has hablado mucho de las leyes universales. A mí me apasiona, de hecho hace poquito he dado una conferencia sobre las 7 leyes universales, y hay una que no se habla mucho, pero que yo la valoro un montón, que es la ley de género o de generación, ¿no? Que habla del principio masculino y femenino, y yo siempre explico, ¿no?, lo importante que es entender esta energía dual dentro de nosotros para la manifestación, y me gustaría que nos explicaras un poquito esta ley para usarla en la vida. Bueno, esa ley la ves en todas partes en la naturaleza, quiero decir, todo tiene dos polaridades, y esas dos polaridades cuando se unen generan algo nuevo, ¿no? Lo puedes ver también como un triángulo, como la ley del triángulo, ¿eh? Dos lados dan lugar a un tercero, ¿no? Dos condiciones se equilibran con una tercera, ¿verdad? Y, por ejemplo, yo a veces lo explico cuando muestro el arcano del mago y el arcano del loco, del tarot. Siempre digo, cuando el ser humano hace una gran creación, una creación maestra, necesita pensar como ese loco del tarot, que está en un precipicio, abierto a todo, abierto a la infinitud, como una hoja en blanco donde cabe infinita potencialidad. Pero claro, cuando llegan las ideas, cuando llega esa infinita potencialidad, hay que darle forma. Eso que es expansivo, hay que contraerlo, hay que darle forma para que tome párrafos, para que tome renglones, para que tome forma, para que tenga estructura. Eso ya es más el mago, ¿verdad? Entonces, en el universo todo es así. De esa fuerza expansiva, ¿no?, de crecer, infinita y demás, unida a esa fuerza que contrae, que limita, que restringe, sale el equilibrio de una bella creación. Una línea, por ejemplo, es una fuerza también que se expande infinitamente, pero si tú le aplicas una fuerza,
consigues crear un círculo, ¿verdad? Lo puedes ver así, ¿no? De esas dos polaridades, ¿ves? Te sale la bella creación de una tercera polaridad, ¿verdad? Y al fondo nosotros dentro también tenemos esas dos polaridades, ¿eh? No tenemos que olvidarlo, ¿eh? Nosotros puede Claro, que porque esté... la gente lo asocia mucho a la sexualidad, ¿no? A esto de las energías, ¿no? A veces cuando le dices a un hombre, no, es que tienes más energía femenina, lo asocia a ser afeminado y no tiene nada que ver con la energía femenina en un hombre con su inclinación sexual. Eso no tiene nada que ver y además aquí hablamos al nivel del alma. En el nivel del alma, el alma no tiene género, ¿eh? Tiene los dos géneros, es así, no puede ser de otra manera. Lo que pasa es que exteriormente, en el plano material, que es un plano de la separación, se manifiesta de manera separada y se manifiesta además de manera más aparente, ¿no? Pero eso no quiere decir que una persona dentro no tenga la otra polaridad, tiene que tenerla necesariamente, de hecho tiene las dos. Pensemos que al nivel del alma, insisto, a nivel espiritual, estamos en un mundo donde hay diferenciación, pero no hay separación. Así que sí, podemos tener polaridades diferenciadas, pero las tenemos dentro y no están separadas. Ahora, en el mundo material es un mundo de separación y en ese mundo en el que estamos ahora caídos de alguna manera, pues hay esa separación visible, ¿no? Que vamos, bueno, que se puede ver como género y demás, pero insisto, las polaridades están en toda la naturaleza y están dentro de nosotros. Tiene que ser así. Tiene que haber una polaridad y otra que se unan para dar lugar a algo nuevo. No más Y qué que... importante es conocer, ¿no? Esas polaridades en nosotros también para equilibrarlas. Quería preguntarte acerca de el alma, ¿no? Como científico y también como trabajador de la luz, ¿no? Y de acercar esa luz a través de tus libros y tu trabajo personal. ¿Cómo explicas a alguien que no entiende de alma o para qué le puede servir comprender que somos alma? ¿Qué te gustaría compartir con nosotros sobre eso? Bueno, lo que se tiene que entender, porque si no, no se comprende al final las cosas y cada uno llama una cosa por un nombre y otra por otro. Al final, lo único que hay es una conciencia una. Y esa conciencia se manifiesta a través de la multiplicidad, eso es lo que hay. Es como, yo lo explico como si tú tomaras una de estas lucecitas de los árboles de Navidad, ¿no? Que los enrollas bueno, te hacen así como intermitente, ¿verdad? Por todo ese cable va la misma corriente, pero cada bombillita hace una cosa diferente, tiene un color distinto, ¿eh? Es diferente. Bueno, Qué pues bonita explicación. ahí tienes una misma esencia que se manifiesta a través de la multiplicidad. De alguna manera la consciencia se manifiesta también en toda la naturaleza, en todo el universo, a través de la multiplicidad. Y en nuestro caso, pues en el caso humano obviamente se ha expresado un nivel que por lo menos en este planeta no tiene superación todavía, ¿verdad? Que es el nivel de la autoconsciencia, ¿eh? Aún el ser humano podría tener que evolucionar hacia más, ¿verdad? Pero ese es el nivel de la autoconsciencia. Bueno, pues con el alma pasa lo mismo. También puedes ver esa expresión de esa conciencia una o de ese alma una, vamos a decirlo, ¿no? Cuyo atributo es la conciencia cósmica, pues expresada en distintos niveles. Puedes verla expresada en el nivel del alma humana, pero también puedes verlo expresada en el nivel del alma personal, ¿eh? De cada uno. Ese alma que está en evolución, que carga con una mochila de karma, ¿no? A compensar entre ciclos de existencia en interacción con la materia, ¿verdad? Esa es la manera en la que yo lo veo. Todos tenemos un alma humana, de la cual emana un alma personal, vamos a decir, que es pues la que nos da esa sensación de yo, ¿eh? Y la que además, de alguna manera, está en perfeccionamiento. Es una emanación del alma humana, el alma humana es una emanación del alma universal. Así que, en el fondo, todo emana de lo mismo, ¿no? Todo viene de la misma cosa, ¿no? Como decía la tabla esmeralda, ¿no? Sí, como dicen los cabalistas, todo emana del Ein Sof, ¿no? Y de ahí pues hemos manifestado este universo. Con respecto, ya que estamos hablando del alma, como hombre de ciencias, también quería saber qué opinión te merece la reencarnación, ¿no? Y esto que hablabas tan interesante de esta mochila kármica, tú sabes que desde la Cábala se llama tikkun, esta corrección que tenemos que ir haciendo, ¿no? Y vamos como yo digo, nos vamos descargando niveles de alma, ¿no? Como vamos pasando postas, ¿no? Y podemos ya subir otro nivel más y otro nivel más, ¿no? Pero quería saber tu opinión sobre esto. Todo depende de cada persona, puede verlo de diferente manera y todas son igualmente respetables. Por ejemplo, yo he estudiado profundamente la Cábala y en la Cábala, por ejemplo, se tiene en cuenta eso, obviamente, está el tikkun, pero también está el concepto de metempsicosis, ¿no?
poco de regresión que yo no comparto, porque yo pienso que la evolución pues, va contra de eso precisamente, ¿no? La evolución humana tiende a que evolucionemos, a que vayamos a más y no que vayamos hacia atrás. Así que cada cual puede tener ahí, sacar sus propias conclusiones. Pero obviamente lo que sí que está claro es si tú eres muy materialista y lo reduces todo a la materia, entonces tu vida tiene que ir necesariamente de la cuna a la tumba y ahí se acaba todo. Y son 4 días, aprovecha lo que puedas y ya está, y te vas, ¿no? Pero si quieres pensar en algo más, entonces dirás, si creo que hay algo más, si creo que alguien, algo, alguna entidad hizo posible que yo esté aquí, que mal habría sido, ¿no? Si me diera esta poca oportunidad de tan solo esta existencia, que en realidad no es tan larga, ¿verdad? Me diera solo esa oportunidad para compensar lo que he hecho mal, para poder perfeccionarme, para poder ser una persona mejor, realmente es poco, es poco. Entonces, si piensas un poquito más allá, pues puedes decir, ¿no será que hay una parte que no es material y que por lo tanto no está sujeta al cambio, a la corruptibilidad, a la temporalidad, y que es intemporal, eterna, y que está ahí, pero que está haciendo ciclos, ¿no?, de encarnación y en estado desencarnado y en estado encarnado? Y que cada vez que pasa el estado encarnado está en contacto con el plano material, está aprendiendo lecciones, está teniendo la oportunidad de compensar, ¿no?, esa mochila que decíamos y de descargar un poco de karma negativo. Y luego tiene un gran ciclo de asimilación. Pues bueno, cada cual es libre de verlo como sea, pero desde luego desde la noche de los tiempos te diré que no han sido pocos, nada más lejos, nada más lejos de pocos que lo han visto así, ¿no? Que lo han visto así. De hecho, fíjate, Sí, en eso es pensamos verdad que está bastante unificado el tema de que la mayoría, por lo menos de las personas que tocan espiritualidad, creen en la reencarnación y están orientadas la mayoría de las filosofías hacia eso. Con sí, pero respecto a lo que decías algunas que son religiosas, por ejemplo, no tanto, ¿no? Porque, por ejemplo, en el cristianismo, pues claro, no, por eso digo espiritualidad, porque para mí, claro, la religión bueno, para mí la está para otro religión lado. es una forma de espiritualidad exotérica y es tan válida como cualquier otra. El que acepta dogmas, yo lo respeto. O sea, es una forma de espiritualidad, pero es exotérica, no es esotérica. Y no es la vía de un buscador, es la vía de alguien que acepta dogmas. Entonces, por ejemplo, en el cristianismo, hasta el siglo IV, Exacto, es lo que te iba a decir. la reencarnación era algo completamente a la orden del día. Pero Y luego la después, desaparecieron en un concilio, por exacto. convenio, se desapareció y se cambió por la resurrección. Es respetable como cualquier otra cosa y el que decide aceptar ese dogma es tan respetable como cualquier otra cosa. Pero quiero decir que no todas las corrientes espirituales aceptan la reencarnación. Pero hay que decir que la gran mayoría sí, la verdad sea dicha. La mayoría sí. Sí, es verdad la apreciación que acabas de hacer es muy inteligente, me ha gustado mucho porque es cierto que las ramas, las religiosas, precisamente las exotéricas, como tú dices, sí, que están más institucionalizadas, tienen más quizás esa tendencia, ¿no? Los evangelistas, los católicos, y por ejemplo en el judaísmo sí está la reencarnación. Y bueno, tiene entendimiento que el catolicismo la haya tenido porque es una rama de esa religión, ¿no? Entonces, bueno, al final, todo viene de una misma luz y yo no hago comparaciones, quiero decir, para mí todo viene de una misma luz y existen, digamos, las escuelas más internas, que son más esotéricas, que transmiten esa luz, que son portaantorchas de esa luz, y luego las más externas, que son todas igual de respetables. Los caminos, tanto religiosos, filosóficos, místicos, esotéricos, son como caminos que van por la ladera de una montaña y van todos hacia la misma cima. Cada uno recorre una ladera distinta, pero van hacia el mismo sitio. Ninguno es mejor que otro. Cada persona tiene que encontrar el camino o caminos, ¿por qué no?, que quiere seguir. Y lo que hay que hacer es hacerlo siempre con humildad y tolerancia. O sea, humildad para entender que ningún camino es perfecto, ninguno lo tiene todo. Y que siempre se puede aprender más de los caminos que siguen otras personas. Y tolerancia, pues para respetar que otras personas a lo mejor no han seguido tu mismo camino. Y es igual de válido y respetable. Eso es todo. me ha encantado porque además fíjate que ahora en una de las formaciones que estoy haciendo de Cábala, que se habla del bien y del mal, hablamos precisamente de que el mal solo surge cuando hay separación.
Y cuando estamos precisamente invalidando algo y validando otra cosa por encima, ¿no? O este ejemplo que tú diste de yo soy más espiritual que tú o tú eres menos espiritual que yo, al final ahí surge el mal en la separación, ¿no? Y qué interesante esto que es verdad que nos falta tolerancia porque es un acto de humildad la tolerancia, es al final sentirse a salvo, ¿no crees? Que al final nos separamos cuando nos tenemos que proteger. Pues sí, pues sí. Y bueno, pues ciertamente la tolerancia es fundamental. O sea, se trata de tú tienes tu opinión, tú tienes tu camino, tu sendero interior, que es personal, es intransferible. Nadie lo puede conocer más que tú, porque lo vives tú, ¿no? Y tú puedes intentar inspirar a otras personas y demás, pero tienes que entender que tu camino solo lo vives tú como lo vives tú. Entonces, bueno, hay que respetar que otras personas viven su camino de otra manera y no por eso el camino es equivocado, ¿verdad? Eso significa ser tolerante, ¿no? Entender que al final, pues todo el que sigue un camino de luz está transmitiendo la misma luz, como si fuera de la misma vela, ¿verdad? La puedes ir pasando de una vela a otra, pero es la misma luz. Sí, este es un problema que se enfrenta a la mayoría de las personas. A mí me ha ocurrido cuando me inicié en este autodescubrimiento de mí y luego de todas las herramientas, ¿no? Que uno intenta como evangelizar, parece, ¿no? Que quiere como, voy a decirle a mi madre que siga esto, a mi hermano que siga esto otro. Y se habla mucho, bueno, yo por lo menos hablo mucho de ese tema, de que al fin y al cabo no todos tenemos la misma forma de ver la espiritualidad, ni para todos es el mismo camino al válido, ¿no? Y muchas veces como familiares nos cuesta esto, ¿no? De porque le va tan mal a mi familiar y yo tengo este conocimiento que le vendría bien. Sí, pero a lo mejor, claro, lo que a ti te ha venido bien, otra persona no se siente tan No, cómoda. Y además, lo mismo se puede explicar de varias maneras. Bueno, toma el ejemplo de la cábala. La cábala hay quien la lleva al campo del judaísmo, pero eso no es necesario, no es obligatorio. Quiero decir, tú puedes aprender cábala perfectamente, como nos lo legaron los sabios del pasado, y vincularla, por ejemplo, al hermetismo, bueno, también se hace en el marco de la cábala, que es mística, que es una parte esotérica, a la astrología, etcétera, etcétera. Y, en fin, hay quien se desvincula, ¿no? de otras corrientes. Y lo mismo pasa con el cristianismo esotérico y con muchas otras corrientes, ¿no? Cada cual elige la corriente o el camino con el que se siente más cómodo. Hay quien es un buscador y se hace preguntas y no le gusta que le digan lo que tiene que creer, pero hay quien no, ¿eh? Hay quien se siente hay más quien cómodo. necesita al maestro. Hay quien necesita maestros y hay quien necesita dogmas. O sea, dogmas que son círculos de los cuales no puedes salir y no vas a preguntar nada para no salir. Claro, no, sí, es tal cual, ¿no? Y ahí hablamos, volvemos al mismo punto de, bueno, mira, si te sirve, sigue, continúa. Pasa mucho, ¿no? Yo tengo canal de YouTube también y muchas veces cuando hablas de ley de atracción o hablas de cualquier tema del alma, pues quizás desde una mirada más religiosa salta alguien y te dice un comentario, ¿no? Como vas a morir en el infierno porque estás hablando de esto, ¿no? Y sí, bueno, mira, si a ti te funciona, yo suelo contestar así, si a ti te funciona, ¿quién soy yo para sacarte de ahí, no? Es como, me parece un despotismo querer sacarte de ahí. Bueno, sí, ¿no? Y además cuando alguien te manda al infierno, que al fin y al cabo es lo que hay ahí detrás, pues mucha espiritualidad no hay, ¿no? Ni mucho menos buenas intenciones, pero en fin, bueno, cada cual que sepa. Claro, pero por eso digo, si a ti te funciona eso, sí, ahí no hay problema. Sí, yo siempre digo eso, ¿no? ¿Quién soy yo para sacar de ahí a nadie, ¿no? La verdad es que este tema que hablábamos, ¿no? Del querer cambiar, del querer evangelizar, a muchos realmente les provoca un serio problema porque somos muy intolerantes también no solo a las ideas de otros, sino al sufrimiento de los que queremos. Es como que no los podemos dejar hacer su proceso. Nos duele que sufran en su camino. Es que es normal que duela, ¿no? Pues la compasión, pero también es normal que queramos ayudarles. Pero lo que no tenemos que caer en el error es decir, las herramientas que a mí me han funcionado, te las impongo para que te funcionen a ti, ¿no? Utilízalas tú para ayudar a la otra persona, que es diferente. Y ayúdale a encontrar su propio camino. Es muy distinto. Los conocimientos, por ejemplo, los conocimientos esotéricos, iniciáticos, filosóficos, religiosos, etcétera, no sirven realmente para hacer grandes discusiones intelectuales, ni especulaciones, ni a ver quién sabe más, quién sabe menos. Eso es una tontería, eso no sirve de nada. La parte intelectual solamente es la cáscara, es un camino que te va a llevar hacia lo que de verdad importa, que es el desarrollo interior. De nada sirve saber muchísimo de algo si no lo has realizado, si no está dentro. Y lo que estás realizando dentro, solo lo vas a vivir tú. No lo puedes comparar con nadie porque nadie lo puede ver y no tiene ningún sentido compararlo. Lo único que puedes hacer es utilizarlo.
utilizarlo para ayudar a los demás. No imponerles que sigan la misma vía que tú, no, sino utilizar el grado que tú has alcanzado para ayudarles a ser lo mejor que puedan ser y a resolver sus problemas. Porque al final somos todos parte de la misma humanidad. No, nadie llegará antes que nadie al objetivo final. Tenemos que llegar todos juntos como humanidad. Y esa es la cuestión. Exacto, exacto. El otro día hablábamos de eso precisamente, ¿no? Esto, cuando entendamos eso, realmente vamos a poder avanzar y va a ser más fácil, porque además, sabes que por resonancia ya luego nos vamos ayudando mutuamente y todo sube más rápido. Mira, has compartido ideas tan sabias, tan comestibles, ¿no? Porque son muy fáciles de interpretar. Me gustaría, para quien nos ha seguido todo el directo, que ha disfrutado con tu charla, que le des una pequeña guía. Yo sé que es muy ambicioso lo que te voy a pedir, porque es como que te pida resumir 18 libros en unos puntos, pero si le tuvieras que decir a alguien, empieza por aquí, ¿no? Sigue por aquí que ya se hará camino al andar, ¿no? ¿Qué le dirías? Sí, hay un punto que es clarísimo, que yo lo explico siempre por dónde comenzar, y eso lo vas a encontrar, si hurgas bien, lo vas a encontrar en todas las tradiciones, no solo en la cábala, sino hasta en el tarot, en el hermetismo, en lo que busques, incluso en las vías religiosas, es la concentración mental. Sin concentración mental no hay nada más que hacer. O sea, el punto de inicio realmente es la concentración mental, entrenarla. Es muy fácil de decir, pero te pones a hacerlo y ves que no es tan fácil. ¿Qué crees que hacen cuando en algunas religiones, por ejemplo, se leen textos que tienen, bueno, pues una serie de palabras que además tienen unos sonidos muy particulares, que no están puestos ahí al azar, sino que tienen unas vibraciones particulares y tal, pero es entrenar también la concentración. La concentración es fundamental, está en todos los caminos. No puedes iniciarte en la meditación si no tienes primero una mente capaz de concentrarse, es decir, de poner tu foco mental en una sola cosa durante largos periodos de tiempo. Eso es muy importante, porque eso ahoga al ego. O sea, el ego quiere lanzarte un montón de pensamientos y de distracciones para que estés dando saltos. O sea, para que te muevas en el mundo material, que es el mundo donde está, pues eso, donde te sientes infeliz porque la mente está dando saltos. Pero cuando tú te concentras, la mente está en una sola cosa. Ya no puede estar en varias a la vez. Así que ya no está expuesta a lo de abajo. Le has cerrado la puerta de abajo y empiezas a abrir la puerta de arriba. Empiezas a abrir la puerta de arriba. Eso en la cábala sería como el camino que une Yesod y Tiferet, que está representado por las letras Samech, pues precisamente tiene que ver precisamente con ese camino, ¿no? Con el camino de ir de la personalidad pues precisamente hacia el corazón, ¿no? Hacia el sol, vamos a decirlo así, de la luna al sol, ¿no? Y de alguna manera, cuando tú practicas la concentración, te alejas de esa influencia de lo de abajo y empiezas a recibir esa luz de lo de arriba. Empiezas a darle más peso al corazón que a la personalidad. Y entonces las cosas empiezan a cambiar. Empiezas a ver las cosas de otra manera distinta. Ya no estás tan aferrado a la materia, sino que ahora vas viviendo cada vez la vida más desde la perspectiva espiritual. Siempre en contacto con la materia, pero desde otra perspectiva. Es diferente. Y ahí ya te puedes empezar a meter en otras técnicas, en otras cosas, en otros caminos, lo que quieras. Pero sin concentración no hay nada que hacer. En el libro Quién soy, precisamente explico una técnica muy importante para reforzar bueno, es importante que lo digas porque imagino que mucha gente que te está escuchando dirá, uy, yo que empiezo una cosa y no la termino y mañana quiero otra, ¿no? Y además tú eres Piscis, ¿no? Sí. O sea, me encanta que un Piscis diga, que hable de la concentración. Un Piscis es un sinónimo de transformación total, porque a Piscis le cuesta, ¿no? Precisamente eso, le gustan tantas cosas y es tan apasionado, y es un gran ejemplo que hayas podido conseguir, pues se te ve súper centrado, muy bueno. Una persona que escribe 18 libros tiene que ser una persona que tenga mucho foco también, para que la gente vea que se puede, porque muchas veces se amparan en... Un signo zodiacal tampoco te condiciona. Totalmente, que es lo que iba a decir ahora. Que mi caso personal y mi experiencia personal es que precisamente yo siempre he sido una persona con un gran nivel de concentración y realmente no he tenido grandes problemas con eso. Pero claro, me consta que la influencia de Piscis es así. Pero claro, luego también hay que mirar lo demás, ¿no? Cuando uno analiza la carta astral y demás, tiene que mirar lo demás. Sí, y aún así eso tampoco te condiciona. Son influencias, pero tampoco te condicionan, ¿no? Totalmente. La astrología sirve para autoconocernos, no para decretar nuestro destino. Tal cual. Bueno, la verdad es que estoy disfrutando muchísimo de esta charla y ya nos quedan nada más que 5 minutos.
Y te quería preguntar un poco sobre el momento actual en el que está Félix Lorán ahora, es decir, para que la gente que te quiera seguir, si tienes previsto ahora, ha cambiado mucho el mundo, no sé si estás haciendo cursos presenciales, pero un poco que nos cuentes por qué caminos estás andando. Pues bueno, pues yo sigo igual de activo que siempre, incluso te diría que más, ¿no? Porque ahora hay más, también más interés en los eventos virtuales y demás. Sí, Y bueno, yo estoy muy, muy activo, ¿no? No hay semana que no haga dos o tres apariciones por una vía o por otra, ¿no? Todos los miércoles, desde que empezó el confinamiento, he estado haciendo meditaciones guiadas en Facebook y ahora las hago por Zoom. Mañana, bueno, pasado mañana, que es miércoles, a las 7 de la tarde, hora peninsular, tengo también un Zoom que está programado de preguntas y respuestas sobre meditación, precisamente. En fin, voy haciendo este tipo de eventos. Sigo grabando pues, muchos vídeos para el canal de YouTube. Ya sabes que todos los miércoles pongo un pequeño vídeo. Y también, bueno, algunos eventos que hago no son públicos, pero son también para mucha gente, vía Zoom y demás, para eventos privados. Y también, pues muy activo, los sumo a todo lo que hago. Y bueno, pues a mí es muy fácil encontrarme en las redes sociales, es fácil encontrarme en YouTube, también en Instagram, en Facebook, y estoy muy activo y además, bueno, soy accesible, ya lo sabéis que me contacta, que siempre respondo. A veces me cuesta un totalmente. poco, claro, pero bueno, porque tengo muchas peticiones, pero todo lo tengo en cuenta y lo grabo, lo explico, lo respondo, etcétera. Me gustó destacar eso, has visto que lo dije al inicio del directo, porque, a ver, no porque yo dé por sentado, porque realmente tengo buena respuesta en general cuando busco entrevistar a alguien, pero no deja de sorprenderme gratamente cuando personas como tú, que entiendo que están muy ocupadas, tienen tan buena predisposición a compartir, y te lo quiero agradecer enormemente. Quiero agradecerte lo que has supuesto en mi vida, también al principio de mi camino, he estado muy apoyada en tus libros, libros que aún conservo y sigo consultando, y que, bueno, que me haya perdido conocerte en persona no será la excusa para no intentar coincidir ahora cuando el mundo empiece a tener más actitud presencial también, así que te seguiré los pasos. Y bueno, quiero agradecerte este ratito que nos dedicaste y me gustaría que cerraras tú este espacio con una reflexión, con un saludo y lo que te apetezca compartir. Bueno, pues quizás diría un par de reflexiones, ¿no? Hay una frase que suelo decir en mis presentaciones y en mis libros, y es que lo único que necesitas para ser feliz es no necesitar. Y otra frase que dije también en una entrevista que me hicieron en La Contra de la Vanguardia, y que le dio título, y es que para ser feliz tienes que dejar de ser no feliz. Esto parece una tontería, pero si lo analizas no lo es, y da bastante para pensar, ¿verdad? Y también un pensamiento respecto a lo que he dicho antes, ¿verdad? Que sobre la concentración. Que cada vez, cada día, que una persona empieza a practicar precisamente la concentración mental, el mundo se salva un poquito más. Porque hay un nuevo canal para que la luz superior pueda descender. Y eso es muy importante. Todos estamos ayudando. Cuando realizas ese trabajo no lo estás haciendo solo para ti, no lo haces para tu personalidad, lo haces realmente para la humanidad y estás ayudando a la evolución de la humanidad como tal, como célula de un organismo mayor, con una conciencia mayor, que es precisamente la humanidad. Así que bueno, a todos, muchas gracias por ser y estar, gracias por vuestra atención y mil gracias a ti, por supuesto, por invitarme y por darme esta oportunidad. Por supuesto que estoy más que yo agradecida contigo. Y bueno, espero que nuestros oyentes y, bueno, la audiencia que hemos tenido esta noche hayan disfrutado. Decirles que este directo va a quedar en el feed de Quanti Coach, pero voy a poner la cuenta de Félix para el que no se haya quedado con la cuenta pueda seguirlo. Y luego lo voy a subir también a YouTube y voy a colocar en la caja de información las redes que te voy a pedir también, Félix, que tú me facilites todos los datos de contacto que tengas para que la gente pueda llegar a tus libros, a tus cursos, a lo que tú ofreces tan sabiamente y también con tanta humildad y facilidad para la comprensión. Muchísimas gracias, agradecida, y gracias a todos los que nos acompañan. Buenas noches. Gracias, un abrazo, hasta pronto.